Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. En la charla anterior les hablé acerca de las epidemias de coronavirus y dengue. Recordemos que yo mismo sufrí el dengue en la costa ecuatoriana y este dengue se puede evitar si en poblaciones donde el mosquito ha sido transmisor de esta enfermedad, una vez que pasó la epidemia, se toma esos mosquitos y se los lleva a zonas donde no ha sido todavía infectada por esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el mosquito produce su propia inmunidad. Y entonces los mosquitos, después de que han sufrido la enfermedad, recordemos que el mosquito no es el transmisor, no el productor de la enfermedad. El que le enferma al mosquito es el ser humano. Y le enferma al mosquito y lo mata. Pero el mosquito sobrevive, cuando sobrevive, y crea su inmunidad contra el virus del dengue que es producido por el ser humano. Por eso es solo un vector. Lo mismo pasa con la chikungunya, con la fiebre amarilla. Si cogemos a ese mosquito y lo llevamos de una zona infectada después de que pasó la infección a una zona no infectada, ese mosquito va a evitar que otros mosquitos se infecten de dengue cuando pican a un ser humano enfermo. Y ese es el mejor mecanismo de combatir la epidemia del dengue sin tener que usar pesticidas y sin tener que destruir la naturaleza y matar a todos los insectos y a todos los pájaros de pájaro, porque recordemos que los pájaros viven de los insectos. Entonces, hoy analizaremos una cosa muy interesante, diferente. Les voy a llevar a analizar y a meditar sobre lo que está pasando en las elecciones de la OEA, en la que María Fernanda Espinosa es una de las candidatas, junto con un canciller peruano y Almagro, Luis Almagro. ¿En qué se reduce y por qué es tan importante de la noche a la mañana las elecciones de la OEA cuando nosotros toda la vida hemos sabido que las elecciones de la OEA pues, no tienen ninguna importancia porque la OEA no ha sido trascendente en la vida de América Latina excepto para sancionar a Cuba? Que ahí no ha hecho nada. Los derechos humanos no han servido de nada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la OEA va a supervisar las elecciones, todas las elecciones se han hecho con trampas. Ahora que las cosas se han puesto más difíciles, pues las elecciones se han convertido en la cosa más importante. ¿Por qué? Porque hasta Allende las elecciones nunca las ganaba un partido comunista, un partido socialista, jamás. Pero llega Allende y gana el Partido Comunista Chileno. Y luego llega Bolivia, y luego llega Ecuador, y llega Brasil, y llega Argentina. Y ganan, y Venezuela, por supuesto, y ganan los partidos del socialismo del siglo XXI. Y ahí es cuando se vuelven importantísimas las supervisiones de la OEA en las elecciones. Y por supuesto, las elecciones de Venezuela fueron observadas por la OEA y fue la justificación que encontró Estados Unidos para no reconocer al gobierno de Maduro. A su vez, las elecciones de Bolivia fueron anuladas porque a pesar de que el ganador fue Evo Morales, aunque no haya sido con el 51%, fue el ganador en la primera ronda, simplemente se valieron de cualquier recurso para que no vuelva a ser candidato en unas nuevas elecciones ni en una segunda ronda. Primero eliminaron la segunda ronda y por último ahora hay nuevas elecciones y no le permiten ser candidato a la presidencia. Todo orquestado desde la OEA. Fidel Castro le llamó a la OEA el Ministerio de las Colonias, y es verdad, porque nosotros, los países latinoamericanos, somos
colonias de Estados Unidos, solo que no nos llamamos colonias, nos llamamos patio trasero. La diferencia entre un patio trasero y una colonia se las he dicho siempre. En las colonias, el rey de cada imperio, España, Portugal, Inglaterra, Francia, era el que ponía el virrey, los gobernadores, los comandantes en jefe del ejército y todo lo que eran las autoridades de control y supervigilancia. Hoy nosotros no tenemos ese mecanismo, no es el Estados Unidos el que nombra. Le permiten a cada país crear un sistema electoral y ganar las elecciones. Pero cuando cuando ese presidente no le conviene a Estados Unidos, como el caso de Allende, como el caso de Evo Morales, como el caso de Maduro, como el caso de Fidel, como el caso de Ortega, entonces Estados Unidos interviene para tratar de derrocarlos a como de lugar. En segundo lugar, ya los ejércitos no tienen oficiales españoles. A finales de la colonia, los oficiales comenzaron a ser latinoamericanos, y tal punto que Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, Lamar, eran oficiales latinoamericanos del ejército español que después se viraron y fueron los que llevaron a la independencia de nuestra América Latina. Pero en el caso de Estados Unidos, los oficiales que están en el ejército son formados en las escuelas de las Américas y ahora en la oficina de la Universidad de Washington, donde tienen este centro de capacitación para oficiales de toda América Latina que van a ocupar cargos de dirección, decía el alto mando, y que se preparan justamente en este Consejo Interamericano de Defensa, que funciona en Washington. De ahí provienen nuestro ministro de Defensa, nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro comandante en jefe de la Marina, todos se formaron ahí, todos vienen de ese mismo lugar. Bien, este es el mecanismo como nosotros somos sometidos a patios traseros. Recordemos que la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a todos los países del mundo a liberarse de los imperios que estaban debilitados después de la Segunda Guerra Mundial, y así China se liberó de Inglaterra, la India también. Estamos hablando de que Irán, Irak, Afganistán, África, todas las colonias británicas, todas las colonias francesas, portuguesas, belgas, holandesas, se liberaron gracias a Rusia. Cuando Rusia intentó hacer la liberación de las colonias latinoamericanas de Estados Unidos, es decir, los países del patio trasero, Estados Unidos pues amenazó con una guerra mundial, y eso llevó a que Estados Unidos pusiera misiles en Turquía y amenazara a Rusia, y Rusia respondiera poniendo misiles en Cuba para amenazar a Estados Unidos. Casi nos vamos a un enfrentamiento mundial. Se pusieron de acuerdo, retiraron los misiles de Turquía, retiraron los misiles de Cuba, y no pasó a mayores en la época de John F. Kennedy en 1961. Desde ese momento, Estados Unidos no ha permitido por nada del mundo que el comunismo pueda expandirse por América Latina, y eso ha costado vida y muerte de muchos seres humanos, como fue el famoso Plan Cóndor, que llevó a la desaparición de más de 100.000 personas, con 300.000 prisioneros y miles de seres humanos que hasta ahora no sabemos su paradero. Andan buscando hasta ahora las madres de la Plaza de Mayo a sus hijos. Hoy la OEA juega un rol fundamental para impedir que en las elecciones de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela y de cualquier país latinoamericano pueda ganar el socialismo del siglo XXI. Entonces hay un candidato de Estados Unidos, Canadá y los llamados países del Prosur, que se supone no iba a ser candidato, porque él dijo que solo se presentaría para una elección. Pero como ustedes ya saben, desde que Lenin Moreno y Donald Trump
son poder. La política simplemente es el uso de la mentira de manera indiscriminada y como política de Estado. Y no solamente como política de Estado, como política internacional. La mentira. Uno de esos mentirosos es Luis Almagro, que fue el que orquestó lo que es toda la crisis de Bolivia y actualmente es el que orquestó toda la crisis de Brasil, de Venezuela, inclusive justificando una invasión a Marmán. Por el otro lado está María Fernanda Espinosa, que fue una traidora de Rafael Correa, pero luego entró en disputa con Lenín Moreno, porque realmente Lenín Moreno es un incapaz. Ella pensó que siendo una mujer mucho más capaz, mucho más preparada, mucho más visionaria, podía manipular a Lenín Moreno, pero Lenín Moreno es manipulado por su mujer y pronto tuvo que salir corriendo del Ministerio de Relaciones Exteriores y fue a dirigir por un año en la OEA, en la ONU, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy es candidata por los países del ALBA y por las islas del Caribe, la mayor parte de las islas del Caribe, para candidata a la presidencia de la OEA, la dirección de la OEA, Secretaría General. En la OEA hay 34 países. Juntando todos, Prosur y Canadá y Estados Unidos, son minoría. Las posibilidades de que María Fernanda Espinosa pueda ser la secretaria general de la OEA son muy, pero muy reales. Y de no darse eso, de seguro que será la candidata a la presidencia de Ecuador. Así pues, esas son las situaciones que nos vamos viendo, porque el objetivo fundamental de la OEA en este momento es seguir amparando a Guaidó, seguir amparando a Áñez, seguir amparando a Uribe y Duque, seguir amparando a Piñeras, seguir amparando a los presidentes centroamericanos que están muy cuestionados, que están en serios problemas, y finalmente seguir amparando a el loco de Brasil, al fascista de Brasil, Bolsonaro. Ese es finalmente el objetivo fundamental. Y en esto juega un papel muy importante CNN, La Voz de América y Radio Martí, que están haciendo una guerra mediática. En esa guerra mediática, por supuesto, todo gira alrededor de separar no los países por socialistas, sino que señalan, como dice aquel individuo que hace de comentarista, los individuos que hacen de comentaristas en CNN, las dictaduras, porque así les llaman, a Ortega, a Maduro, a la de Cuba, de los gobiernos no dictatoriales. Bolsonaro, que es un perfecto dictador, pero elegido democráticamente. Piñeras, que es un dictador porque está respaldado por el ejército, solamente por eso no ha caído. Y lo mismo Vizcarra, que está respaldado por el ejército, y lo mismo Duque, que están respaldados por el ejército, no han caído simplemente porque el ejército no lo ha permitido. Y cuando un gobierno se ampara fundamentalmente en el ejército, como en el caso de Lenín Moreno, es una dictadura. Cuando se ampara en el pueblo, no lo es. Cuando se ampara en el ejército, sí lo es. Entonces, se trata de que CNN, La Voz de América y Radio Martí están haciendo una campaña en favor de Almagro, mientras que RT y Telesur, así como otras emisoras pequeñas, están haciendo la campaña de María Fernanda Espinosa, que por supuesto procura no negociar con el gobierno de Maduro
no perjudicar a Evo Morales, no perjudicar en las próximas elecciones a los correístas y tampoco dar por terminado el acuerdo de paz con las FARC. Muchas gracias.